Hola, mi nombre es Ángel Alejandro Rodríguez Saya y el día de hoy realizaremos un diseño de un filtro pasivo RLC en serie. Recordemos que tenemos que tener en cuenta algunas leyes y fórmulas de electrónica como la ley de Ohm. Recordemos que la ley de Ohm es voltaje es igual a corriente por resistencia, corriente es igual a voltaje sobre resistencia y resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Estas mismas también se aplican para la impedancia. Voltaje es igual a corriente por impedancia, corriente es igual a voltaje sobre impedancia e impedancia es igual a voltaje sobre corriente. Y también debemos recordar que se aplican las reglas cuando dos elementos están en paralelo, el voltaje es el mismo, y cuando dos elementos están en serie, la corriente es la misma. También debemos recordar que la forma estándar de una señal variante en el tiempo es igual a E de t igual a m seno de omega t más o menos teta, donde em es la amplitud de la señal, omega t es la velocidad angular y teta es el ángulo de desfase. También debemos recordar las reactancias e impedancias de la resistencia, la bobina y el capacitor en presencia de señales de corriente alterna. La reactancia básicamente es la posición del paso de la corriente a través del elemento R, L o C en presencia de una señal AC. Las unidades están dadas en ohmios. Recordemos que la reactancia resistiva es X sub R, la reactancia inductiva es X sub L y la reactancia capacitiva es X sub C. Aquí tenemos las respectivas fórmulas para encontrar las reactancias de la resistencia, de la bobina y el capacitor, y tenemos también la fórmula de velocidad angular. Recordemos que la impedancia resistiva tiene un ángulo de 0 grados, la impedancia inductiva, lo que nos dé, tiene un desfase de 90 grados y la impedancia capacitiva tiene un ángulo de desfase de menos 90 grados. Si quieres profundizar un poco más, en la parte de arriba te aparecerá un video para ahondar en el tema de las impedancias. Continuando, también tenemos fórmulas aplicadas a impedancias. Tenemos reducción de impedancias en serie, en el cual la fórmula es Z total es igual a Z1 más Z2 más Z sub n. Y también tenemos la reducción de impedancias en paralelo para dos impedancias o para tres impedancias. Es la misma fórmula de resistencia como la hemos trabajado en videos anteriores. Bueno, entonces vamos a hablar qué es un circuito resonante. El circuito resonante es una combinación de elementos R, L y C, recordemos resistencia, bobina y capacitor, cuya característica de respuesta de frecuencia es semejante a la que aparece en la figura 1. Entonces tenemos acá un diagrama de Bode en el cual tenemos una potencia máxima, ya sea un voltaje o una corriente en la señal, que se denomina FR, y aquí podemos tener o voltaje o corriente en su máxima expresión. Se puede observar que la respuesta es máxima a la frecuencia FR y decrece a la derecha y a la izquierda de esta frecuencia. Como lo observamos acá, a la izquierda decrece y a la derecha también decrece. Cuando la respuesta está en o cerca de su valor máximo, se dice que el circuito está en un estado de resonancia. El circuito eléctrico resonante debe tener tanto inductancia como capacitancia. Además, siempre habrá alguna resistencia ante la falta de elementos naturales o debido al control de la forma de la curva de resonancia. Circuito resonante en serie. Entonces tenemos nuevamente nuestro diagrama de Bode y aquí al lado derecho vamos a obtener la impedancia total. Como tenemos una impedancia en serie, lo que debemos sumar es la impedancia de la resistencia más la impedancia de la bobina más la impedancia del capacitor, que en este caso está representado en coordenadas rectangulares, por eso aparece aquí más y acá aparece menos J. Sin embargo, si lo trabajamos en coordenadas polares, tendríamos la impedancia de la resistencia, recordemos que el ángulo es de 0 grados, tenemos la impedancia de la bobina con su respectivo desfase de más 90 grados y tenemos la impedancia del capacitor con un desfase de menos 90 grados. Y así tenemos construido nuestro circuito resonante en serie. Este es el formato general en el cual va a circular una corriente debido a que vamos a tener una impedancia total en el circuito dependiendo de la frecuencia que estemos trabajando. Hay una condición de resonancia. La condición de resonancia es que la reactancia inductiva sea igual a la reactancia capacitiva. Si se cumple esto, hay una condición de resonancia y se puede decir que el circuito es resonante.
Ahora, la impedancia total mínima para cualquier frecuencia sería ZT sub S. Este S es para indicar que es de un circuito en serie, es igual a la resistencia, a la misma resistencia que está conectada en el circuito. La frecuencia resonante se determina en función de la inductancia y la capacitancia. Nuevamente, que la reactancia inductiva sea igual a la reactancia capacitiva. Si sustituimos la fórmula de cada una de estas reactancias, tenemos que XL es igual a omega L y X sub C es igual a 1 sobre omega C. Despejamos en este caso la velocidad angular y nos queda la velocidad angular al cuadrado igual a 1 sobre LC. Podemos decir entonces que la velocidad angular en serie es igual a 1 sobre la raíz de LC. Sustituimos el equivalente de la velocidad angular y despejamos la F sub S. En este caso nos referimos que F sub S es la frecuencia de resonancia de un circuito en serie, porque estamos trabajando un circuito resonante en serie. Tendríamos entonces la fórmula de F sub S, la frecuencia de resonancia en serie es igual a 1 sobre 2pi por la raíz de L por C, donde F sub S es la frecuencia de resonancia en Hz, L es el valor de la bobina en henrios y C es el valor del capacitor en faradios. Recordemos nuevamente que la impedancia de la bobina debe ser igual a la impedancia del capacitor, lo que quiere decir que la magnitud de BL es igual a la del voltaje del capacitor en resonancia, es decir, que el voltaje de la bobina es igual al voltaje del capacitor. Y aquí los estamos observando, en el cual tenemos que el voltaje de la bobina es igual a la corriente por la bobina, que se desfasa en 90 grados, y el voltaje del capacitor es igual a la corriente por la reactancia del capacitor en ángulo de menos 90 grados. Observamos que están desfasados 180 grados. Factor de calidad Q. El factor de calidad Q de un circuito resonante en serie se define como la relación de la potencia reactiva, ya sea del inductor o del capacitor, a la potencia promedio del resistor en resonancia. Es decir, que el factor de calidad es igual a la potencia reactiva sobre la potencia promedio. Fórmulas para hallar el factor de calidad de un circuito resonante en serie. Tenemos esta. El factor de calidad Q es igual a la reactancia inductiva sobre la resistencia, o podemos trabajar la siguiente fórmula, que es el factor de calidad es igual a 1 sobre R por la raíz de L sobre C. Ancho de banda en circuitos RLC en serie. Hay un intervalo definido de frecuencias a las cuales la corriente se acerca a su valor máximo y la impedancia está en su valor mínimo. Las frecuencias correspondientes a 0,707 o el 70,7% de la corriente máxima se llaman frecuencias de banda, frecuencias de corte, frecuencias de mediana potencia o frecuencias de esquina. Entonces, el intervalo de frecuencias entre las dos se conoce como ancho de banda, abreviado como BW por sus siglas en inglés del circuito resonante. Tenemos acá el diagrama de Bode, tenemos la frecuencia de resonancia, recordemos que es donde se encuentra la máxima potencia, la máxima corriente, y hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho decrece la señal. Entonces, las frecuencias laterales o frecuencias de esquina será cuando disminuya la potencia o la corriente máxima al 0,707 de la corriente máxima. Suponiendo, si acá es 1 amperio la corriente máxima, cuando disminuya la señal hasta 0,707 amperios al lado izquierdo y al lado derecho, en ese punto encontraríamos las frecuencias de corte o las frecuencias laterales. En este caso F1 es la del lado izquierdo y F2 es la del lado derecho. Fórmulas para encontrar las bandas laterales y el ancho de banda en un circuito resonante en serie. Entonces tenemos la fórmula para F1, es esta fórmula que está aquí. Tenemos la fórmula para F2. Si observamos, es exactamente la misma fórmula. Lo único que cambia es que para F2 no existe este menos, sino ese término es positivo. Para encontrar el ancho de banda, recordemos que es BW es igual a la frecuencia resonante en serie sobre el factor de calidad en serie. O también podemos trabajar con las frecuencias. El ancho de banda es igual a F2 menos F1, lo podríamos encontrar de esa manera, o también el ancho de banda lo podemos encontrar con R sobre 2πL. Tenemos tres fórmulas para encontrar el ancho de banda. Vamos con un ejemplo, circuito a resolver. Para el siguiente circuito resonante en serie, halle la frecuencia de resonancia del circuito, la impedancia total del circuito, la corriente a través de la bobina a la frecuencia de resonancia, las frecuencias de corte, frecuencias de banda lateral F1 y F2,
el ancho de banda BW del circuito y finalmente el factor de calidad Q del circuito. Entonces tenemos nuestro circuito resonante propuesto, es una fuente de alimentación de 5 voltios con una bobina de 300 microhenrios, un capacitor de 10 nanofaradios y una resistencia R1 de 160 ohmios. Observamos que es un circuito en serie y también acá nos entregan una nota en donde nos indica que la fuente se entrega en el dominio del tiempo, es decir que el voltaje que se entrega acá es 5 voltios pico. Para su solución, lo primero que tenemos que hacer nosotros es el cálculo de la frecuencia de resonancia del circuito en serie. Entonces, la fórmula de frecuencia de resonancia es igual a 1 sobre 2pi por la raíz de L por C. Reemplazamos los valores que tenemos en el circuito y nos da la frecuencia de resonancia 91.88 kHz. Podemos encontrar este valor en la calculadora. Verificamos ese cálculo. Recordemos que la calculadora debe estar en este caso en módulo normal. En el módulo de operaciones de calcular, le doy la opción 1. Voy a encontrar esa frecuencia de resonancia en serie. 1 sobre 2pi por la raíz de 300 microhenrios, micros a la menos 6, por 10 nano, que es a la menos 9. Y nos da una frecuencia de 91.88 kHz porque por 10 a la 13 es kilo. ¿Listo? Para nuestro circuito ya tiene una frecuencia de resonancia. Cuando nosotros estemos haciendo la simulación, la frecuencia que le debemos colocar a la simulación es la frecuencia de resonancia que hemos hallado en el circuito. Ahora vamos a hacer el cálculo de la impedancia total del circuito. Entonces recordemos pasar la fuente del dominio del tiempo al dominio del fasor. Entonces tenemos que el voltaje en el formato fasorial es igual al voltaje RMS con su respectivo ángulo de desfase. Tenemos acá que el voltaje en el dominio del fasor o en su formato fasorial es el voltaje pico por 0,707 en ángulo de teta. Hacemos la operación, sería 5 por 0,707 en ángulo de 0 grados porque no nos entregan ningún desfase y nos daría un voltaje de 3,53 voltios. Lo podemos verificar en la calculadora, sería 5 por 0.707 y nos da 3,535 voltios. También encontramos las reactancias de los elementos. Recordemos que cuando una señal variante en el tiempo atraviesa la resistencia no ocurre ningún desfase. Entonces la impedancia de la resistencia es de 160 ohmios con ángulo de 0 grados. Para encontrar la reactancia inductiva tenemos la respectiva fórmula que es omega L, donde omega es 2pi por la frecuencia. Encontramos su respectiva reactancia que nos da 173,20. Podemos verificarlo en la calculadora. Sería 2 por pi por la frecuencia 91.88 kHz. Y esto lo multiplicamos por el valor de la bobina, que la bobina es de 300 microhenrios. Por 300 microhenrios, que es a la menos 6. Y nos da 173,18, que se puede escribir como 173,20, y le incluimos el ángulo de 90 grados, porque recordemos, positivo, porque el desfase que existe es de más 90 grados. Ahora vamos a encontrar la reactancia del capacitor aplicando la fórmula 1 sobre omega C. Nos da una reactancia de 173,20. Recordemos que el desfase que hay es de menos 90 grados, entonces la impedancia de ese capacitor es 173,20 en ángulo de menos 90 grados. Podemos hacer esa operación, es igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia que es 91.88 exponente a la 3 porque es kilohertz, y lo multiplicamos por el capacitor, que el capacitor es de 10 nanofaradios por 10 exponente a la menos 9 y nos da una reactancia de 133,22 ohmios. En este caso, pues la escribimos como 173,20. Si nosotros tomamos todas las décimas de los cálculos nos da exactamente igual. Estamos observando que se está cumpliendo una condición, que la impedancia de la bobina debe ser igual a la impedancia del capacitor, pues desfasada en 180 grados, porque ZL1 da más 90 y ZC1 da
menos 90 grados. Entonces vamos bien. Ahora, continuando con el cálculo de la impedancia, y como ya tenemos todas las impedancias de todos los elementos, verificamos que el circuito es serie. Entonces aplicamos la fórmula que la impedancia total es igual a la impedancia de la bobina más la impedancia del capacitor más la impedancia de ¿qué? De la resistencia. Entonces podemos hacer el cálculo para hallar esa impedancia total. Verificamos que nos da 160 ohmios en ángulo de 0 grados. En este caso recordemos que si quiero hacer operaciones con números complejos, tengo que hacer dos configuraciones en la calculadora. La primera es que voy a decirle que voy a trabajar números complejos, la opción 2. Y la segunda configuración que le voy a indicar la calculadora, oprimiendo Shift Menú, es viniendo acá donde está el formato de complejos y que la respuesta me la dé en el formato fasorial, la opción 2. Ahora sí voy a hacer la operación, sería 173.20 en ángulo de 90 más 173.20 en ángulo de menos 90 más 160 en ángulo de 0, pues si lo quiero poner lo coloco, si no, no. Y observamos que la respuesta nos da 160 ohmios en ángulo de 0. Como es ángulo de 0, no lo coloca la calculadora y nos da 160 ohmios. Lógico y correcto porque uno de los principios y fórmulas que vimos es que la impedancia total del circuito es la misma resistencia o la misma impedancia de la resistencia. ¿Por qué razón? Porque se anulan los voltajes del capacitor y el voltaje de la bobina. Y aquí observamos que la impedancia total del circuito sería 160 ohmios en ángulo de 0 grados. Ahora vamos a hacer el cálculo de la corriente a través de la bobina a la frecuencia de resonancia. Entonces ahora podemos encontrar la corriente total del circuito. Entonces I total es igual al voltaje RMS sobre la impedancia total y sería la I total igual a 3,535 voltios en ángulo de 0 sobre los 160 ohmios que es la impedancia total. La impedancia total nos daría 22,097 miliamperios en ángulo de 0. Podemos hacer la operación, si queremos aquí ya no hay necesidad de hacerlo en complejos porque ángulo de 0 pues nos va a dar ángulo de 0. Podemos pasar la calculadora al formato normal y sería 3.53 sobre 160 ohmios. Bueno, 535 y nos daría una corriente de 22,097, bueno acá me da 0,93 miliamperios y el ángulo de 0 pues acá nos daría un ángulo de 0. Recordemos, lo podemos hacer aquí o con la calculadora en fasorial. Se analiza el circuito y se valida que es un circuito en serie, lo que quiere decir que la corriente es la misma para todos los elementos que están conectados en él. Entonces, recordemos, la I total es igual a 22,097 miliamperios en ángulo de 0 grados. Entonces, la corriente de la resistencia es la misma corriente total, la corriente del capacitor es la misma corriente total, la corriente de la bobina a la frecuencia de resonancia es la misma corriente total que hemos encontrado. Cálculo de las frecuencias de corte, frecuencias de banda lateral F1 y F2. Entonces recordemos que tenemos la fórmula F1, la fórmula para F2 es la misma pero positivo este término y comenzamos a sustituir los valores. 1 sobre 2pi por toda esta cantidad y podemos encontrar este valor. Vamos a hacer el cálculo. Entonces sería igual a 1 sobre 2pi por, recordemos que ya la calculadora está en el formato normal, menos 160 sobre 2 por 300 microhenrios, que es a la menos 6, más un medio, y esto se multiplica por la raíz de 160 sobre 300 microhenrios, esto lo elevamos al cuadrado, más 4 sobre 300 microhenrios por 10 nanofaradios.
y esto nos da una frecuencia F1 de 58,77 kHz. Hago el cálculo de F2, es escribir exactamente lo mismo, sino que este término es positivo. Entonces, pues para no borrar y escribir toda la fórmula, me puedo devolver aquí y quito este menos, lo borro y le doy igual y ya me da la frecuencia F2, que la frecuencia F2 debe ser de 143.65 kHz y efectivamente me da 143.65 kHz porque kilo es por 10 a la 3. Cálculo del ancho de banda BW del circuito y el factor de calidad. Para encontrar el ancho de banda lo podemos hacer con F2 y F1, haciendo la operación F2 menos F1 y tendríamos aquí BW es igual a 143,65 kHz menos 58,77 kHz. Esto nos daría 84.88 kHz. Si queremos podemos hacer el cálculo en la calculadora, 143.65 kHz y le resto 58.77 kHz y nos daría 84.880 Hz o escrito en kHz sería 84.88 kHz. Ahora vamos a hallar el factor de calidad Q sub S. Q sub S es igual a X sub L, la reactancia inductiva sobre la resistencia. Reemplazamos los valores y nos da 1.082. Podemos hacer este cálculo y sería 173.20 sobre 160. Y nos daría 1.082. Recuerden que el factor de calidad es una magnitud adimensional, una cantidad dimensional, no tiene unidades. Y otra forma para hallar el ancho de banda es con la fórmula de BW es igual a la frecuencia resonante en serie sobre el factor de calidad en serie. Entonces podemos calcularlo también, sería 91.88 kHz sobre 1.082 y observamos que nos da pues muy similar, 84,91 kHz. Recuerden que yo he hecho acá unos cálculos previos con todas las cifras y por eso es que varía un poco el resultado. Entonces lo que hacemos ahora es organizar los datos en una tabla donde tenemos la frecuencia de resonancia, las frecuencias de banda lateral, el ancho de banda W, el factor de calidad y la corriente de la bobina. En un próximo video que va a aparecer en la parte superior vas a poder analizar y entender cómo se hace la simulación y encontrar estas variables. Si te gustó este video dale manito arriba y gracias por tu atención.